Hola mis queridos hermanos, un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a hablar de un tema que con mucha recurrencia lo venimos escuchando estos días con algunas personas de fe o de oración que dicen, oremos para que pare ya esta pandemia. Y bueno, yo quisiera como controvertir un poquito este cuestionamiento o más bien esta petición. Y claro, por supuesto no es que quiera que no pare la pandemia o que no sea correcto que la pandemia llegara a parar. Sin embargo, me gustaría que hiciéramos unas consideraciones bien interesantes de saber qué es lo que deberíamos pedir nosotros los católicos y en general el mundo entero, las personas de fe. Pues bien, vamos a mirar realmente qué es lo que sucedió con el mundo desde que el Señor hizo la creación. Hay un texto bíblico que está en Génesis en el capítulo 3, verso 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Esto fue cuando la caída de Adán y Eva. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir su alimento durante toda tu vida. Bueno, ahí sigue el Señor dando otras instrucciones. Pues bien, aquí vemos claramente que cuando Adán y Eva caen en el pecado original, ellos no son maldecidos. Es decir, el Señor no le dice, maldito serás tú, sino maldita será la tierra por tu culpa. Y es que quiero que tengamos claro que el mundo está en una acción absolutamente caída por culpa del pecado del ser humano. O sea, lo que estamos viviendo hoy, las consecuencias de enfermedad, las consecuencias de toda esta dificultad natural que tenemos, de terremotos, de oleadas, de, no sé, tantos fenómenos de la naturaleza y además sequías y además inundaciones y otra gran cantidad de cosas son realmente culpa del ser humano. Cuando el Señor bendice al ser humano a través de la bendición que le da a Abraham, dice, si cumples todos mis mandamientos y obedeces, serás bendito en todas las partes. Y allí lo habla precisamente en diferentes lugares en la palabra de Dios. Pues bien, quiero que tengamos claro que la pandemia, yo creería que no es producto de un castigo de Dios, es de un castigo humano, propiamente humano, es decir, son las consecuencias de lo que el mismo ser humano ha hecho, de la misma, digámoslo así, porquería en la que vive el ser humano, el mismo desaseo, si lo podemos hablar, si eso fue cierto, cómo los animales se mezclaron o el excremento de animal con la comida humana, en fin, cómo haya sido, o sea, un desarrollo malévolo de alguien, no sé, pero es culpa del ser humano. Ya lo hemos visto en otro video que he hecho precisamente en este canal, donde he dicho que no es el actuar de Dios, el querer castigar de una manera de estas al ser humano. Pues bien, hoy quiero darte unos argumentos especiales si debe o no debe parar la pandemia ya de esta manera. Pues bien, ¿qué pasa si nosotros pedimos perdón? Vamos a mirar efectivamente un texto bíblico en el que muchas veces el Señor pues muestra que cuando una persona cambia rápidamente o se le perdona a un malvado rápidamente una circunstancia, no cambia radicalmente su manera de ser. Dice así la palabra de Dios en Mateo 18, del 23 al 35. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara saldada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y le puso en libertad. De ahí en adelante sigue que este funcionario salió de allí feliz porque le habían perdonado la deuda, pero se encuentra con otro que a él le debía un poco de dinero, poquito dinero, muchísimo menos de lo que le haya perdonado el rey, y quiso casi que ahorcarlo y estrangularlo. Pues bien, este hombre efectivamente, pues sencillamente lo que hizo es que mientras estaba de cara a Dios, mientras estaba en la emergencia, mientras estaba en la circunstancia difícil,
pues se arrodilló, le rogó, se humilló, le pidió perdón a Dios y finalmente le perdonó la deuda. Pero luego sale rápidamente, después de que le perdonan rápidamente la deuda, y vuelve a las mismas andanzas de la ambición, del constreñimiento ilícito hacia otra persona, de la envidia, de la venganza, del resentimiento, o sea, vuelve a lo mismo. ¿Qué sucede al final? Al final el Señor pues se arrepiente precisamente de haberle perdonado la deuda a este hombre que pues definitivamente hizo gran daño al otro personaje. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez nosotros podemos en este momento arrodillarnos, podemos orar, podemos pedir, podemos decir, sí Señor, perdónanos, mira, es que hemos obrado mal, es que mire cómo estamos en el mundo, hacer muchas oraciones, hacer muchas novenas, hacer todo tipo de actos piadosos y religiosos, y eso está bien, eso no está mal, qué bueno que los podamos hacer. La pregunta es, si el Señor realmente interviene con un acto milagroso para detener esta pandemia, ¿el mundo cambiará? ¿Cambiarán las personas? Esta humanidad, este personaje que es toda la humanidad, reflejado en este hombre que está lleno de orgullo, de soberbia, de depravaciones, de mentira, de desviaciones, ¿este hombre cambiará o saldrá a seguir haciendo lo mismo o a hacer incluso peor después de esta pandemia? ¿Qué pasa si rápidamente esto se resuelve y no encontramos o no nos enfrentamos a unas circunstancias más difíciles? ¿Será que seguimos siendo igual que como veníamos en este descabellado o en esta descabellada carrera hacia el precipicio de la humanidad? ¿O en realidad podremos cambiar si esto para rápidamente? Por eso la pregunta hoy es, ¿será que cambiamos o que no cambiamos? ¿Será que si esto perdura o si oramos pidiendo que pare ya y el Señor interviene y hace un gran milagro y esto para allá? ¿Habremos cambiado en este apenas mes o mes y medio de encierro y en estos apenas 3 o 4 meses de pandemia? Pues esa es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. Porque la verdad es que todos tenemos responsabilidad. Vamos a leer otro texto bíblico que me parece bien interesante que está en Lucas en el capítulo 13, verso 1 al 8. Dice, por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que esto le pasó a estos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira, por 3 años seguidos he venido a ver a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, esta historia me parece todavía más sorprendente. Porque si bien la primera es la historia de un hombre que pide perdón y que rápidamente se le resuelven las cosas, pero sale a hacer lo mismo, a seguir siendo el peor, aquí nos viene a decir, mire, todos van a tener responsabilidad. No crea que este es más malo que el otro es más malo que aquel. Todos tienen responsabilidad en la vida, en todo lo que están haciendo. Es más, quiero decirles algo, ustedes son como una higuera. Yo he venido a visitarlos mucho tiempo y veo que nunca hay fruto, o por lo menos no hay fruto bueno. Entonces le dice al que cuida la higuera, córtela pues, ¿para qué ha de ocupar terreno en vano? Córtela. Es decir, casi que le dice a nuestro ángel, hombre, pues ya, llévatelo porque ya esta humanidad definitivamente no quiere dar un fruto positivo porque ha sido plantada para dar fruto positivo. Todos los seres humanos hemos sido plantados para dar frutos de amor, pero lo único que estamos haciendo es dar precisamente frutos de injusticia, frutos de ambición, frutos de perversión. Entonces, ¿estamos ocupando terreno inútilmente? En este orden de ideas, Dios intervendrá milagrosamente para salvar la circunstancia.
Hay otro texto bíblico también dentro de la misma palabra de Dios cuando dice que unos griegos vienen a pedirle al Señor que hiciera un milagro, o unos, incluso también unos fariseos, y el Señor dice, pues no se les dará más milagro que el de Jonás. Es decir, ya tienen la resurrección, ya tienen la ley y los profetas, háganle caso a eso. Pero es que la gente no quiere cambiar, la gente quiere resolver o queremos resolver las cosas fácilmente o queremos resolverlas solo con oraciones, pero la pregunta será, ¿será que cambiamos? Miremos este texto de Nehemías tan diciente para nuestra vida. Es solamente un versículo, está en el capítulo 9, verso 28. Dice así, sin embargo, en cuanto tenían un poco de paz, volvían a hacer lo malo en tu presencia. Por eso los dejaste caer en el poder de sus enemigos, los cuales los sometieron. Luego volvían a pedirte ayuda y tú, lleno de compasión, los escuchabas desde el cielo, librándolos en muchas ocasiones. ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? Y cuando medio estamos en paz, cuando medio estamos tranquilos, entonces volvemos otra vez a caer en las mismas depravaciones y en las mismas locuras en las que venía la humanidad. Te hago la siguiente pregunta. ¿Convendrá hoy que pare el Señor ya esta pandemia? ¿O qué más tenemos que vivir? Y yo creo que lo que viene, y no quiero asustar a nadie de ninguna manera, ni soy profeta de ninguno de los finales de los tiempos, no. Pero yo creo que lo que viene económicamente es una circunstancia muy difícil para el mundo. Ya comenzamos con el petróleo. Quizá vamos a seguir con otras circunstancias un poco más difíciles y entonces, ¿será que vamos a cambiar o no vamos a cambiar? ¿Hasta cuándo la gente va a decir, esto realmente es culpa del ser humano y tenemos que tener un cambio real? Yo ya he comenzado a ver en algunos artistas, en televisión, en algunos medios de comunicación, que salen algunos famosos a decir, sí, esto nos ha hecho reflexionar, sí, qué bueno, pero ¿será que profundamente sí estamos reflexionando? ¿O será que cuando en 8 días, en 15, en un año, en 2 o en 3 meses o en 4, salga la vacuna, entonces todos otra vez volvamos a la locura? Porque no importa, ya fuimos tan inteligentes, fuimos tan maravillosos nosotros que descubrimos la vacuna en este mundo y ya entonces se resolvió el problema. Pues es que aquí el problema no se va a resolver de esa manera. Si no hay un cambio real y radical en el ser humano. Estamos hablando del ser humano y de la voluntad del ser humano. Yo sé que te cuesta trabajo entender este proceso. Hay mucha gente que, ay, oremos para que esto pare ya, para que no muera más gente. Y desafortunadamente, en todos los lugares del mundo mueren o pagan justos por pecadores. Pero no te preocupes si mueren justos por pecadores, porque el Señor dice, bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Aquí el problema no es tanto morir o no morir, aquí el problema es la condenación y la perdición del mundo. Ese es el grave problema. Por eso en todas nuestras oraciones, nuestra petición realmente no debería ser, Señor, que pare la pandemia, sino regálanos gracias de conversión. ¿Qué es lo que necesita el mundo? Conversión. Eso es lo que necesita el mundo, que todos entremos en un proceso de conversión, no tanto de religiosidad, ni tanto de quizá cosas solamente de acuerdos humanos y solamente de democracia. No, se requiere es conversión en los corazones de los seres humanos. Es decir, que el hombre vuelva sus ojos a Dios y de cara a Dios viva moralmente y viva espiritualmente bien de cara a Dios. Que recupere el amor y que recupere el sentido del fruto para que el ser humano fue creado. ¿Qué problemas entonces estamos teniendo en la humanidad en este momento? Ambición, egoísmo, hedonismo, que es la búsqueda del placer por el solo placer, vanidad extrema, hemos visto unas cosas absurdas de vanidad extrema, explotación del más débil, aborto y asesinato. Mira cuántas personas estamos matando en el mundo entero y cuántos abortos hay en el mundo entero. Perversión sexual en todos los campos, porque hemos visto unos videos y unas locuras en el mundo de pederastia y de una gran cantidad de cosas, y estoy hablando de todo tipo de personas. Yo no me estoy refiriendo ni solamente ni a la iglesia, ni me estoy refiriendo a los países tales o cuales, no, es en todo el mundo que hay una perversión sexual tremenda. Pues no solamente eso, destrucción de matrimonios y daño de las familias, y no solamente eso, manipulación ambiental y genética, dañando toda la creación y la naturaleza. Y de ahí sigue la lista, porque no quiero hablar de muchas cosas más. La pregunta es, si esto pasa rápido, si hoy decimos realmente que pare esta pandemia ya, ¿va a cambiar el mundo?
o vamos a seguir en esta escalada de ambición, de egoísmo, de gula, de avaricia, de tantas cosas? Pues es lo que tendríamos que reflexionar. Yo creo que entonces más bien deberíamos cambiar el que pare ya la pandemia por Señor, ya regala gracias de conversión pronto, Señor. Regala gracias de conversión para el mundo entero. Y Dios sabrá. Mira lo que pasó en la oración del huerto de Getsemaní con nuestro Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí este trago, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo mismo le decía a Santa Brígida, hija mía, cuando termines tu oración, al final siempre debes decir que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la perfecta voluntad de Dios, Él sabrá cuál es y cuándo es, y cuándo va a terminar esto y hasta dónde vamos a llegar. Porque desafortunadamente, cuando estamos en los aprietos y los aprietos pasan rápido, quedamos como que, ay, tan de buenas, no me pasó nada y sigamos haciendo lo malo que no importa. Lo que le sucede al alcohólico, lo que le sucede al que vive en la gula de la grasa y todo, que le dicen, mire, usted está gravísimo, tal, hace dieta por 3 días, se mejora y vuelve otra vez a lo mismo. Pues esto es lo que le sucede a la humanidad. Por eso creo que habría que cambiar esa petición de que pare ya esta pandemia, más bien por Señor, regala gracias de conversión al mundo entero, pero conversiones profundas, no unas conversiones realmente futiles, unas conversiones que son pasajeras, sino algo que es realmente profundo. Y quiero decirte algo, desafortunadamente, mientras más dolor, más conversión profunda. Cuando el dolor es tan pasajero y tan rápido, la conversión no es profunda. Y volvemos otra vez a lo mismo. Entonces regresamos a Nehemías, al capítulo 9, donde finalmente le dice el Señor que en muchos casos lo libraba y en cuanto tenían un poquito de paz, entonces volvían a hacer lo malo a los ojos del Señor y volvían a meterse en problemas. Entonces quiero invitarte a que pienses que aquí el tema no es que pare ya la pandemia, sino que logremos un cambio radical del sentido de la humanidad. La pregunta es, ¿cómo te sientes tú comprometido con este cambio? ¿Qué frutos estás dando en tu vida y qué frutos estoy dando yo en mi vida? ¿Realmente estoy queriendo tener un cambio de vida? ¿O soy una persona que solo tengo miedo y quiero que se acaben las cosas porque hay miedo y no por un cambio de verdad radical? Todos estamos llamados a dar frutos en nuestra vida y sobre todo, todos somos responsables de lo que le está pasando al mundo entero. Todos, aunque haya nacido en el laboratorio en China o aunque haya nacido en la comida o por los murciélagos o por lo que hayan dicho que haya nacido este virus, todos somos responsables. Toda la humanidad ha venido en una escalada de depravación en todos los aspectos tremenda. Y por eso lo que hay que pedir es una conversión profunda y radical. Pues mi querido hermano, espero que hagamos un ejército de personas que quieren un verdadero cambio en su vida. Y no estoy hablando ni de política, ni siquiera estoy hablando de religión. Estoy hablando de un cambio real, espiritual, de cara a Dios, al verdadero Dios. Pues que el Señor te bendiga. Si tú crees que este video te sirve, yo te quiero pedir que lo comuniques, que lo compartas con cuantas personas quieras, porque la verdad es que necesitamos un cambio en nuestras vidas. También no se te olvide suscribirte a mi canal, Juan Alberto Echeverry, en YouTube, y también estoy en todas las redes sociales. Puedes buscarme en mi página web www.juanalbertoecheverry.com y también todo mi material lo encuentras en www.editoriallatinaja.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.